Isaías, uno de los profetas más destacados de la Biblia, es un nombre que resuena a lo largo de la historia sagrada, no solo por su valentía al proclamar la palabra de Dios, sino también por la profundidad de sus visiones y la riqueza de sus mensajes. Su vida y ministerio, marcados por un tiempo de agitación social y política, nos ofrecen un puente entre la rebeldía humana y la misericordia divina. En tiempos donde Israel estaba dividido y la idolatría y la injusticia social eran rampantes, Isaías emergió como la voz que clama en el desierto, instando al pueblo a volver sus corazones a Dios. Desde su llamado divino en el templo hasta sus profecías sobre la venida del Mesías, Isaías no solo sirvió como el intermediario entre Dios y su pueblo, sino también como un símbolo de esperanza y juicio. A lo largo de sus escritos, encontramos mensajes de advertencia severa, pero también promesas de redención para aquellos que elijan el camino de la justicia. Lo fascinante de Isaías no radica únicamente en el contenido de sus palabras, sino en la magnitud de sus visiones. Fue capaz de vislumbrar un futuro más allá de su propio tiempo, un futuro donde el Mesías, el Salvador prometido, traería paz y justicia a un mundo quebrantado. Su historia no solo es un relato antiguo que se encuentra en las páginas de la Biblia, sino una fuente viva de inspiración y desafío para aquellos que buscan entender la relación entre el hombre y Dios. Isaías no fue solo un profeta del juicio, fue también un profeta de la esperanza. En medio de la oscuridad, él vislumbró la luz que vendría a través de la promesa divina. Su legado es, sin duda, un recordatorio eterno de que, incluso en los tiempos más difíciles, la redención y la misericordia de Dios están siempre al alcance de aquellos que se arrepienten y vuelven su rostro a Él. A medida que avanzamos en este recorrido a través de las revelaciones de Isaías, veremos no solo la severidad de sus advertencias, sino también la dulzura de sus promesas. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios, sobre las veces que nos hemos desviado de su camino y sobre las veces que hemos sido llamados a regresar. Isaías, a través de su vida y profecías, nos muestra que nunca es demasiado tarde para elegir la justicia, para buscar la misericordia y para abrazar las promesas divinas que nos esperan. El profeta Isaías tuvo un inicio notable en su ministerio. Su llamado no fue algo común ni sutil. Se trató de una experiencia que marcó su vida para siempre, un encuentro directo con lo divino en un lugar sagrado, el templo. Este momento clave, narrado en el capítulo 6 del libro de Isaías, define no solo su misión, sino también el peso de la tarea que tenía por delante. Ser la voz de Dios en tiempos de rebelión, juicio y redención. Era el año en que murió el rey Usías, un tiempo de incertidumbre política y social en Judá. Isaías entró en el templo buscando respuestas, buscando un sentido en medio de la agitación. Lo que encontró fue mucho más de lo que jamás había imaginado. Ante sus ojos, el templo se llenó de la gloria de Dios, y lo vio sentado en un trono alto y sublime, mientras el borde de su manto llenaba todo el espacio. Los serafines, criaturas angelicales de 6 alas, volaban sobre el trono, proclamando a gran voz: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». El estruendo de sus voces sacudía los umbrales del templo y todo se llenaba de humo. Este encuentro celestial no solo impresionó a Isaías, lo desnudó por completo ante la santidad de Dios. De repente, el joven profeta se dio cuenta de su propia condición. Ante la pureza y majestad del Creador, Isaías sintió el peso de su pecado y de la corrupción de su pueblo. Aterrorizado, exclamó: «¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos!».
En ese momento de desesperación, uno de los serafines voló hacia él con un carbón encendido, tomado del altar. Tocó los labios de Isaías con el carbón y le dijo: «He aquí, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado». Con ese acto, Dios no solo purificó a Isaías, sino que también lo preparó para la misión que estaba por venir. Entonces se escuchó la voz de Dios: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Sin dudar, Isaías, renovado y lleno de fervor, respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Con esas palabras, Isaías selló su destino como profeta de Dios, dispuesto a ser el portavoz divino en medio de una nación que había olvidado los caminos del Señor. Antes de seguir, ¿ya te suscribiste? Dale, que no cuesta nada. Además, estamos subiendo contenido todos los días, así que si no quieres perderte nada, ya sabes qué hacer. Y, por supuesto, comenta, comparte, porque aquí todos somos familia. Y no te olvides de revisar el link en la descripción. Te prometo que hay algo espectacular ahí esperándote. El llamado de Isaías no fue solo una experiencia sobrenatural, fue un acto de consagración. Dios lo había escogido en medio de un pueblo rebelde, en un tiempo donde la idolatría, la corrupción y la injusticia eran la norma. El desafío que se le presentaba no era menor. Isaías debía llevar un mensaje impopular, advertencias de juicio y promesas de restauración a un pueblo que se había apartado de Dios. Pero con la purificación de sus labios y el fuego del Espíritu, estaba listo para cumplir con su misión. Este primer encuentro con la gloria de Dios es crucial no solo para comprender el carácter de Isaías, sino también para entender el peso de su mensaje. El profeta no hablaba de su propia autoridad. Él era simplemente el mensajero, el intermediario entre el cielo y la tierra. Su misión era clara: advertir al pueblo de las consecuencias de su rebeldía, pero también ofrecerles la esperanza de una redención futura. El templo, como lugar de encuentro divino, fue el escenario perfecto para el llamado de Isaías. Aquí, en medio de la santidad y la majestad de Dios, Isaías comprendió no solo su propia pequeñez, sino también la grandeza del propósito al que estaba siendo convocado. A partir de ese día, nada en la vida de Isaías volvería a ser igual. Ya no era un hombre común, era el portavoz del Dios Altísimo, llamado a llevar luz en medio de las tinieblas. En los días en que Isaías fue llamado a ser profeta, el reino de Israel no era la gran nación unificada que una vez había sido. Tras la muerte del rey Salomón, el vasto reino se dividió en dos: Israel al norte y Judá al sur. Este desgarramiento político no solo debilitó a la nación frente a sus enemigos externos, sino que también introdujo una época de desorden moral y religioso. El contexto en el que Isaías desarrolló su ministerio estaba marcado por un caos interno que reflejaba la creciente separación del pueblo de Dios de sus mandamientos. Israel, bajo la dinastía de sus propios reyes, estaba plagado de idolatría y corrupción. Los reyes, en su mayoría, se alejaron de los caminos de Dios, construyendo altares a dioses extranjeros y promoviendo prácticas que contradecían todo lo que Yahvé había ordenado. Judá, aunque algo más fiel, también comenzó a desviarse bajo la influencia de sus líderes. El contraste entre lo que Dios esperaba de su pueblo y lo que realmente sucedía en las calles de Jerusalén y Samaria era evidente. El reino de Israel se encontraba en una encrucijada. Las amenazas de poderosos imperios como Asiria y Babilonia comenzaban a ser más palpables. Mientras tanto, el pueblo, cegado por la opulencia y la falsa seguridad que ofrecían sus alianzas políticas, se hundía en la autocomplacencia. En lugar de confiar en Dios para su protección y guía, los líderes de ambos reinos se apoyaban en la diplomacia con potencias extranjeras.
creyendo que las alianzas estratégicas con los enemigos de Dios les proporcionarían seguridad. Pero estas decisiones, motivadas por la desesperación y el miedo, no hicieron más que agravar la situación. Isaías, observando todo esto, se sintió profundamente inquieto. Caminaba por las calles de Jerusalén y veía el deterioro moral del pueblo, que una vez había sido elegido para ser una luz entre las naciones. En sus visiones, Isaías no solo contemplaba el futuro juicio de Dios sobre las naciones vecinas, sino también sobre su propio pueblo, que había perdido el rumbo. Los líderes de Judá, en su arrogancia, creían que Jerusalén era invulnerable debido a la presencia del templo de Dios en la ciudad. Pero Isaías les advirtió que incluso el templo no sería suficiente para protegerlos si seguían en su camino de rebeldía. A pesar de las constantes advertencias de Isaías y otros profetas, el pueblo se resistía al arrepentimiento. En su lugar, continuaban entregándose a la idolatría y a la injusticia social. Los ricos explotaban a los pobres, y la corrupción impregnaba cada nivel de la sociedad. Isaías denunciaba estas prácticas con valentía, sabiendo que su mensaje no sería bien recibido. Pero, ¿cómo podría guardar silencio cuando veía cómo el pueblo que Dios había redimido caía en la miseria espiritual? El panorama internacional tampoco ofrecía consuelo. Mientras las potencias de Asiria y Egipto se disputaban el control de la región, Israel y Judá se encontraban en medio de estas fuerzas opresoras. A menudo, los reyes de Judá intentaban jugar un peligroso juego de alianzas, buscando la protección de una potencia extranjera, solo para ser traicionados por ella. El reino del norte, Israel, ya había caído en la trampa de estas alianzas, y el reino del sur, Judá, parecía seguir el mismo camino. Isaías comprendía la gravedad del momento. El pueblo de Dios no solo estaba perdiendo su identidad espiritual, sino también su soberanía política. La desobediencia al pacto con Yahvé había llevado a la nación a un estado de vulnerabilidad frente a sus enemigos. Pero en medio de este caos, Isaías no solo proclamaba juicio, sino también esperanza. Sabía que el Dios de Israel no los había abandonado por completo. A través de sus visiones, Isaías fue testigo de la promesa de un futuro Mesías, un líder que restauraría el reino de Dios sobre la tierra. Este Mesías no solo traería justicia y paz, sino que también curaría las heridas de un pueblo roto. Isaías proclamaba esta esperanza en medio de las advertencias de juicio, recordando al pueblo que, a pesar de su rebeldía, Dios siempre mantenía abierta la puerta del arrepentimiento y la restauración. En ese contexto de agitación política, social y espiritual, Isaías emergió como una voz solitaria, pero poderosa. Mientras los líderes de Judá intentaban salvarse mediante sus propios medios, Isaías instaba al pueblo a volverse a Dios, a confiar en su plan y no en las alianzas humanas. El mensaje de Isaías, aunque difícil de escuchar para sus contemporáneos, sigue resonando hasta hoy. En tiempos de crisis, solo Dios es nuestra verdadera fuente de seguridad. Uno de los elementos más poderosos y conmovedores en el ministerio de Isaías fue su capacidad para ver el corazón roto de Israel, tanto en sentido literal como espiritual. A través de sus ojos proféticos, Isaías contemplaba no solo la corrupción rampante en el gobierno y la sociedad, sino también el resultado de esa corrupción, una nación desolada, vulnerable y vacía. Su visión de la desolación no era un simple pronóstico pesimista, sino un reflejo de la realidad que el pueblo estaba construyendo a través de su rebeldía contra Dios. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén y veía un panorama sombrío. Las ciudades estaban en ruinas, los campos saqueados por extranjeros, y la tierra que una vez había sido bendecida por la mano de Dios se encontraba devastada. Jerusalén, la ciudad amada por Yahvé,
se había convertido en una cáscara vacía de lo que una vez fue. En su visión, Isaías comparaba a la ciudad con una choza abandonada en medio de un campo desolado, un lugar que había sido consumido por el abandono y la destrucción. La rebelión del pueblo no solo había afectado su relación con Dios, sino también su propia tierra. Isaías describía la desolación con detalles que hacían eco del lamento de un Dios profundamente dolido por la traición de su pueblo. «Vuestra tierra está destruida», proclamaba Isaías. «Vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros». Estas palabras no solo reflejaban una realidad física, sino también espiritual. El abandono de los caminos de Dios había dejado al pueblo expuesto a las fuerzas destructivas que se cernían sobre ellos. Isaías no era un profeta que simplemente señalaba con el dedo acusador. Sentía en carne propia el dolor de ver cómo el pueblo elegido de Dios había caído en tal estado. Para Isaías, la rebelión no era solo una ofensa a Yahvé, era una traición a la historia misma de Israel, a su identidad y propósito como nación. Israel había sido llamado a ser una luz para las naciones, un pueblo apartado para Dios. Pero en lugar de brillar, se habían oscurecido con la idolatría y la injusticia. Lo más trágico para Isaías era que el pueblo ni siquiera parecía darse cuenta de su estado de descomposición. A través de poderosas metáforas, Isaías describía a Israel como un cuerpo enfermo. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga. No había curación, no había alivio, porque el pueblo no reconocía la fuente de su enfermedad. En lugar de volverse a Dios para buscar sanidad, seguían hundiéndose más en su propio orgullo y autocomplacencia. Dios, a través de Isaías, lamentaba que incluso los animales tenían más sentido común que su propio pueblo. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. La comparación era dolorosa, pero efectiva. Israel, una nación que había sido alimentada y protegida por Yahvé, ahora actuaba como si no conociera a su propio Creador. Pero, como siempre, en el mensaje de Isaías había un rayo de esperanza. A pesar de la desolación, a pesar del juicio que se avecinaba, Dios no había abandonado a su pueblo por completo. Isaías hablaba de un remanente, un pequeño grupo de personas fieles que sobrevivirían al juicio. Este remanente sería como un testimonio vivo de la misericordia de Dios, una promesa de que la desolación no sería el fin. La visión de Isaías nos recuerda que la rebelión contra Dios tiene consecuencias no solo en lo espiritual, sino también en lo físico. El pecado, la corrupción y la injusticia dejan marcas visibles en el mundo que nos rodea. Y, sin embargo, también nos recuerda que Dios, en su infinita misericordia, siempre deja abierta la puerta al arrepentimiento. Para aquellos que están dispuestos a volver a Él, siempre hay esperanza. Este capítulo de desolación no es solo una advertencia para los antiguos israelitas, sino también una lección para nosotros hoy. ¿Cuántas veces hemos ignorado los llamados de Dios en nuestras propias vidas, solo para encontrarnos viviendo en medio de la devastación que hemos creado? Pero, al igual que en los días de Isaías, la promesa sigue vigente. Si nos volvemos a Dios, si buscamos su rostro, Él estará dispuesto a restaurarnos, a sanar nuestras heridas y a darnos una nueva oportunidad. En medio de las advertencias de juicio y las visiones de desolación, Isaías siempre dejaba claro que el propósito final de Dios no era la destrucción, sino la restauración. El mensaje central de su ministerio era el llamado al arrepentimiento. Isaías veía más allá de las calamidades que se avecinaban y comprendía que, a través de ellas, Dios estaba llamando a su pueblo a regresar a Él. Este llamado al arrepentimiento
resonaba con una mezcla de urgencia y esperanza. Urgencia por los juicios inminentes y esperanza en la misericordia inquebrantable de Dios. Isaías no suavizaba su mensaje. Hablaba directamente al corazón del pueblo, a su orgullo y a su rebeldía. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, proclamaba, instando a los líderes y a la gente común a tomar acciones concretas para corregir sus caminos. Este no era un llamado meramente simbólico o religioso, sino un llamado a la justicia, a la rectitud y a la compasión. Isaías les recordaba que el verdadero arrepentimiento no era solo una cuestión de palabras, sino de acciones. Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Las palabras de Isaías no eran simples advertencias. Eran una invitación a la transformación, a una vida más alineada con los principios de Dios. En su mensaje, Isaías ofrecía una visión clara de lo que podía suceder si el pueblo elegía el camino del arrepentimiento. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta promesa de perdón y renovación era un rayo de esperanza para aquellos que escuchaban con un corazón dispuesto. A pesar de las sombras que se cernían sobre ellos, Dios estaba listo para perdonar, para restaurar y para renovar a su pueblo. Lo fascinante del mensaje de Isaías es cómo aborda el arrepentimiento no solo como una obligación religiosa, sino como una oportunidad. El pueblo tenía la libertad de elegir. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuerais rebeldes, seréis consumidos a espada. La elección era clara, pero también lo era el resultado de esa elección. Isaías, a través de estas palabras, transmitía la importancia del libre albedrío en la relación entre el hombre y Dios. El pueblo podía optar por seguir el camino de la justicia y con ello recibir las bendiciones divinas, o continuar en su rebeldía y enfrentarse a las consecuencias de sus decisiones. Isaías no hablaba únicamente a los líderes o a los poderosos, sino a toda la nación. En sus discursos, a menudo condenaba a los reyes y gobernantes, pero también apelaba al corazón de la gente común. Sabía que el cambio verdadero debía comenzar desde las raíces, desde el alma misma del pueblo. La idolatría y la corrupción no eran problemas exclusivos de los gobernantes, eran síntomas de una nación entera que había perdido su rumbo. Por ello, el llamado al arrepentimiento debía ser colectivo. En muchas de sus visiones, Isaías veía a Jerusalén y Judá como ciudades en ruinas, devastadas por su propia rebeldía. Pero también veía un futuro brillante, una ciudad restaurada, donde la justicia y la paz prevalecerían. Este futuro no llegaría por casualidad o por intervención divina automática, sino como resultado de un arrepentimiento sincero y una transformación profunda del corazón del pueblo. El mensaje de Isaías sigue siendo relevante hoy en día. Nos recuerda que el arrepentimiento no es solo un acto momentáneo de contrición, sino un cambio de dirección, una decisión consciente de volver al camino correcto. Así como en los días de Isaías, cada uno de nosotros enfrenta elecciones diarias. ¿Seguiremos por el camino de la autocomplacencia y la rebeldía? ¿O volveremos nuestros corazones a Dios buscando su guía y su redención? En medio de nuestras propias luchas, Isaías nos invita a mirar hacia arriba, a reconocer nuestros errores y a confiar en la misericordia de Dios. No importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre hay un camino de regreso. El arrepentimiento es más que un simple sentimiento de remordimiento. Es la llave que abre la puerta a una vida renovada, a una relación restaurada con nuestro Creador. Este capítulo sobre el arrepentimiento, aunque difícil de escuchar para muchos en los días de Isaías, sigue resonando en nuestros corazones hoy. Nos desafía a examinar nuestras vidas y a preguntarnos
si estamos viviendo de acuerdo con los principios divinos. Y, más importante aún, nos recuerda que la puerta siempre está abierta para regresar, para encontrar perdón y para ser restaurados en la gracia infinita de Dios. A lo largo del ministerio de Isaías, en medio de sus visiones de juicio y advertencias de desolación, brillaba una luz de esperanza que resonaría a través de los siglos. La promesa del Mesías. Isaías, más que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento, fue quien pintó los cuadros más vívidos y emocionantes de la venida de un Salvador, un Rey justo que traería paz, justicia y salvación al pueblo de Dios y al mundo entero. Este Mesías sería la respuesta definitiva a los problemas de Israel, pero también a las ansias de redención de toda la humanidad. El anuncio del Mesías en los escritos de Isaías se presenta en múltiples ocasiones y de diversas maneras. Uno de los primeros pasajes que se menciona es el famoso texto de Isaías 7:14. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Este mensaje llegó en un momento de profunda incertidumbre política para Judá. El rey Acaz, en lugar de confiar en Dios, buscaba hacer alianzas con potencias extranjeras para protegerse de sus enemigos. Isaías, lleno de celo por la gloria de Dios, le recordó al rey que la verdadera protección vendría solo de Yahvé. En medio de este contexto político, Isaías entregó la promesa de Emmanuel, cuyo nombre significa Dios con nosotros. Este hijo, profetizado por Isaías, no sería un líder común. Isaías vislumbró que este Mesías sería un rey justo, un líder que gobernaría con sabiduría y poder divino. En Isaías 9:6-7, el profeta ofrecía una descripción emocionante del Salvador que estaba por venir. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estas palabras, que hoy resuenan en los oídos de millones de creyentes, apuntaban a la llegada de un Rey divino que no solo gobernaría con justicia, sino que traería paz y prosperidad a su pueblo. Este Mesías no solo sería un líder político, sería también una figura espiritual que transformaría el corazón del pueblo de Dios. Isaías habló de este Mesías como el renuevo de Isaí, una referencia a los orígenes humildes del rey David. En Isaías 11, el profeta describía cómo este renuevo sería dotado del Espíritu de Dios. Reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Este Mesías no actuaría con la sabiduría humana, sino con la sabiduría divina, guiando a su pueblo por el camino de la justicia y la verdad. A medida que Isaías iba revelando más sobre este Mesías, también se hacía evidente que su misión no sería fácil. En lo que algunos consideran uno de los pasajes más conmovedores de todo el Antiguo Testamento, Isaías describió al Mesías como el siervo sufriente. En Isaías 53, el profeta pintó la imagen de un Salvador que no solo traería justicia, sino que cargaría con el peso del pecado del pueblo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, escribía Isaías. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Antes de que sigamos con la historia de Isaías, no te olvides de suscribirte al canal, si no lo has hecho todavía. Subimos contenido fresco todos los días para ti, y sería genial que te unas a esta familia. Además, comenta y comparte, porque todos estamos en este viaje juntos. Y, por cierto, en la descripción te dejamos un link con algo increíble que no querrás perderte. Este Mesías
no solo sería un rey victorioso, sino también un sacrificio por el pecado de la humanidad. La misión del siervo sufriente, según Isaías, implicaba una carga inmensa, una entrega total de sí mismo por el bien de los demás. Esta profecía de Isaías, que muchos años después los cristianos verían cumplida en la vida y muerte de Jesucristo, era una promesa de redención que se extendía mucho más allá de las fronteras de Israel. Isaías veía un futuro en el que todas las naciones serían atraídas hacia este Mesías, quien establecería un reino de justicia y paz. En sus visiones, el profeta veía un tiempo en que las espadas se convertirán en arados y las lanzas en hoces. Isaías 2:4. Bajo el reinado del Mesías, las guerras cesarían y la paz prevalecería. Este era un reino que no solo traería restauración a Israel, sino al mundo entero. Todos los pueblos, no solo los israelitas, se beneficiarían de la venida de este Salvador. El mensaje de esperanza de Isaías, a través de la promesa del Mesías, fue como un faro en medio de la oscuridad. En tiempos de juicio y desolación, el pueblo de Dios podía aferrarse a la certeza de que un día llegaría un Salvador que traería justicia y redención. Este Mesías no solo arreglaría las injusticias del presente, sino que inauguraría un reino eterno, un nuevo orden en el cual Dios estaría siempre presente con su pueblo. Hoy en día, las palabras de Isaías siguen resonando en los corazones de aquellos que buscan esperanza. El Mesías que él profetizó se ha convertido en la piedra angular de la fe para millones de personas en todo el mundo, y su promesa sigue viva. En un mundo lleno de caos y sufrimiento, la esperanza de un futuro bajo el reinado de un príncipe de paz sigue siendo el anhelo más profundo del corazón humano. A medida que Isaías continuaba su misión profética, Dios no solo le dio visiones acerca del futuro de Israel y Judá, sino también sobre el destino de las naciones vecinas. Estas naciones, que a menudo representaban amenazas para el pueblo de Dios, no quedarían fuera del alcance del juicio divino. Isaías, en sus visiones, describió con gran detalle cómo Dios se enfrentaría a la arrogancia y la maldad de estos pueblos, pero también cómo, en algunos casos, la misericordia y la redención tendrían la última palabra. Asiria, el poderoso imperio que había extendido su dominio por gran parte de la región, fue objeto de varias profecías de Isaías. Este imperio, que en su tiempo era temido por todos, no sería inmune al juicio de Dios. En sus visiones, Isaías vio cómo Asiria, en su arrogancia, se creía imparable. Sin embargo, Dios a través del profeta les advertía que su poder y grandeza no durarían. El Señor de los ejércitos tiene decretada la destrucción sobre toda la tierra, declaraba Isaías. A pesar de su dominio militar y su crueldad hacia las naciones conquistadas, Asiria sería derribada y su orgullo sería humillado. En un sentido más profundo, Isaías veía a Asiria no solo como una amenaza política, sino como un símbolo de la arrogancia humana que intenta reemplazar a Dios. Los reyes de Asiria, en su afán por conquistar el mundo, olvidaron que todo poder en la tierra es temporal y que solo Dios es eterno. A través de Isaías, Dios recordaba a Asiria que su reino, por más vasto y temido que fuera, no era más que polvo ante el poder del Creador. Otro de los países que Isaías mencionaba en sus profecías era Babilonia, una nación que llegaría a convertirse en el símbolo definitivo de la opresión y la idolatría. Aunque en tiempos de Isaías, Babilonia no era aún la gran potencia que llegaría a ser en siglos posteriores, el profeta ya vislumbraba su caída. En una de sus visiones más impresionantes, Isaías describió la destrucción de Babilonia con palabras que resonarían a lo largo de la historia. Babilonia, la gloria de los reinos, el ornamento de la soberbia de los caldeos,
será como cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Babilonia, con toda su grandeza y poder, sería destruida por su arrogancia, por haberse elevado en contra de Dios y por su explotación de otros pueblos. Para Isaías, Babilonia no solo representaba una nación específica, sino un sistema de poder corrupto y malvado que trataba de ponerse por encima de Dios. Era la manifestación del orgullo humano en su forma más extrema. Y, al igual que Asiria, Babilonia también sería humillada. Sin embargo, Isaías no terminaba su mensaje con la destrucción. Incluso para Babilonia, el profeta dejaba entrever una promesa de redención futura. A través de los siglos, la caída de Babilonia se convirtió en un símbolo del fin de la opresión y la idolatría, y en el comienzo de un nuevo orden bajo el dominio justo de Dios. Pero no solo las grandes potencias como Asiria y Babilonia fueron objeto de las profecías de Isaías. El profeta también habló sobre naciones más pequeñas, que aunque no tenían el poder militar de sus vecinos más grandes, también serían juzgadas por su idolatría y arrogancia. Moab, Damasco, Edom y Tiro eran todas naciones que, en su momento, habían actuado en contra del pueblo de Dios, ya sea a través de alianzas con enemigos o por su propio orgullo. Moab, por ejemplo, a menudo se menciona en la Biblia como una nación que se burlaba de Israel y que participaba en la idolatría. Isaías, en sus visiones, vio cómo Moab sería destruida, no solo por su arrogancia, sino por su rechazo a Dios. Sin embargo, una vez más, Isaías dejó abierta una ventana para la redención. En medio de su mensaje de juicio, el profeta ofreció una promesa de esperanza. El remanente de Moab será pequeño, como una sombra que va disminuyendo. Damasco, la gran ciudad de Siria, también enfrentaría el juicio divino. Isaías describió su destrucción con imágenes vívidas. Damasco dejará de ser ciudad y será montón de ruinas. La ciudad, que en su tiempo era un centro de comercio y cultura, caería debido a su alianza con los enemigos de Dios. Isaías, una vez más, revelaba que la confianza en las alianzas humanas y en la fuerza militar solo llevaría a la ruina, mientras que la verdadera seguridad solo se encuentra en Yahvé. En sus visiones, Isaías también habló sobre Tiro, la gran ciudad comercial en la costa del Mediterráneo. Tiro, conocida por su riqueza y por su comercio marítimo, era vista como una ciudad intocable debido a su prosperidad. Sin embargo, Isaías advirtió que la riqueza y el poder de Tiro no la salvarían del juicio divino. Gime, oh naves de Tarsis, porque destruida es Tiro, proclamaba el profeta. Pero, como con otras naciones, el mensaje de Isaías no terminaba con la destrucción. Tiro, a pesar de su caída, también sería restaurada en el futuro, y sus riquezas serían consagradas a Dios. Lo que es notable en las profecías de Isaías es la mezcla de juicio y esperanza. Dios, a través de Isaías, advertía a las naciones de su inminente caída debido a su idolatría, arrogancia y opresión. Sin embargo, en casi todos los casos, el juicio no era el fin de la historia. Isaías vislumbraba un futuro donde incluso las naciones más rebeldes podrían ser restauradas si volvían a Dios. En su visión final, Isaías veía un tiempo en el que todas las naciones vendrán al monte de Yahvé, un futuro en el que los pueblos de la tierra serían redimidos y reconciliados bajo el reinado del Mesías. Este mensaje de Isaías sigue siendo una poderosa lección para nosotros hoy. Nos recuerda que el juicio de Dios es real, pero también lo es su misericordia. Incluso cuando las naciones y los individuos se desvían, Dios siempre deja abierta la puerta al arrepentimiento y la restauración. El juicio no es el fin, sino un paso hacia la redención. Y en medio del caos y la injusticia, Isaías nos recuerda que siempre hay esperanza en el plan soberano de Dios. Uno de los momentos más significativos en el ministerio de Isaías
fue la entrega de una profecía que trascendió su tiempo y se convirtió en un símbolo de esperanza y redención para generaciones futuras. La señal de Emanuel. Este anuncio no fue simplemente una promesa de liberación inmediata, sino una revelación de un futuro glorioso, donde la intervención divina sería tangible y permanente a través del nacimiento de un niño extraordinario. La profecía de Emanuel fue dada en un contexto de incertidumbre y miedo. El rey Acaz, que gobernaba Judá en ese tiempo, se encontraba en una situación desesperada. Las fuerzas combinadas de Siria e Israel amenazaban con invadir su reino, y el temor de una catástrofe inminente dominaba el ambiente en Jerusalén. En lugar de buscar la ayuda de Dios, Acaz había decidido confiar en una alianza con Asiria, una potencia extranjera que eventualmente se convertiría en una fuente de opresión para Judá. Isaías, siempre dispuesto a hablar la verdad de Dios, fue enviado para confrontar a Acaz y ofrecerle una opción diferente, la de confiar en Yahvé. El profeta se acercó al rey con un mensaje claro: no temas a los enemigos que se han levantado contra ti, pues no prevalecerán. Dios estaba dispuesto a intervenir en nombre de Judá, pero requería una muestra de fe de parte de Acaz. Pide para ti señal de Yahvé tu Dios, le dijo Isaías, ofreciendo al rey la oportunidad de solicitar una confirmación divina de la promesa de protección. Sin embargo, Acaz, ya decidido a seguir su propio camino, rechazó la oferta de Isaías, diciendo que no quería tentar a Yahvé al pedir una señal. La respuesta de Acaz fue vista por Isaías como una muestra de incredulidad y obstinación. Pero el rechazo del rey no detuvo el plan de Dios. En lugar de esperar a que Acaz pidiera una señal, Isaías proclamó que Dios mismo daría una señal al pueblo. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. El nombre, que significa Dios con nosotros, señalaba una intervención divina sin precedentes. A través del nacimiento de este niño, Dios estaría presente de una manera nueva y transformadora en medio de su pueblo. Para los contemporáneos de Isaías, esta profecía debió haber sido impactante. En un tiempo de crisis, donde las naciones se enfrentaban y el futuro era incierto, la promesa de Emanuel traía consigo una esperanza renovada. No se trataba solo de una solución política o militar, sino de una manifestación directa de la presencia de Dios en la vida cotidiana de Judá. A través de este niño, Dios les estaba recordando que, a pesar de las amenazas externas y las alianzas humanas que se desmoronaban, su poder y su plan prevalecerían. Pero la profecía de Emanuel no se limitaba al contexto inmediato de Acaz y la crisis en Judá. A lo largo de los siglos, esta promesa se expandió y adquirió un significado mucho más profundo. Los cristianos, al leer las palabras de Isaías, vieron en esta profecía el anuncio del nacimiento de Jesucristo, el Salvador del mundo. Para ellos, Emanuel no era solo una señal de la presencia temporal de Dios, sino el cumplimiento pleno de la redención divina en la persona de Jesús. En los Evangelios, esta conexión se hace explícita cuando el ángel le dice a José: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel», que traducido es «Dios con nosotros». Mateo 1:23. La promesa de Emmanuel, entonces, no solo señalaba la protección inmediata de Judá contra sus enemigos, sino también la llegada de una nueva era, donde Dios mismo habitaría entre su pueblo de una manera única y transformadora. A través del niño prometido, las barreras entre lo divino y lo humano serían superadas, y la presencia de Dios ya no estaría limitada al templo o a las manifestaciones sobrenaturales ocasionales, sino que estaría encarnada en la vida de una persona, Emmanuel. Isaías, como profeta, probablemente no entendió completamente el alcance de esta profecía en el momento en que la pronunció. Sin embargo,
Lo que él vio claramente fue que la salvación no vendría a través de alianzas humanas o estrategias políticas, sino a través de la intervención divina. Y esta intervención no sería temporal, ni limitada a una generación, sino eterna y para todas las generaciones. El mensaje de Emmanuel sigue resonando hoy. En tiempos de incertidumbre, donde las amenazas y las crisis parecen dominar el horizonte, la promesa de que Dios está con nosotros ofrece un consuelo y una esperanza incomparables. No estamos solos, ni dependemos únicamente de nuestras propias fuerzas o decisiones. Dios ha decidido habitar con nosotros, caminar con nosotros y guiarnos hacia un futuro de paz y redención. La profecía de Isaías, entonces, no es solo un anuncio de un evento futuro, sino una invitación a confiar en la presencia constante y amorosa de Dios en nuestras vidas. Ya sea en los momentos de alegría o en los tiempos de crisis, Emmanuel, Dios con nosotros, sigue siendo la promesa más profunda y transformadora que podemos recibir. Y bueno, hasta aquí llegamos por hoy, familia. Si te ha gustado lo que viste, no olvides suscribirte, porque estamos subiendo contenido todos los días. No te lo quieres perder. Déjame un comentario, comparte con tu gente y hagamos que esta comunidad siga creciendo. Y no te olvides de checar el link en la descripción. Ahí te espera algo increíble. Nos vemos en el próximo video y que tengas un día espectacular.